Bienvenidos y, como no, dar las gracias a la Concejalía de Cultura por cómo ha organizado esta jornada basada en Isabel I, reina de Castilla, de la Guía de Mengíbar, porque es una muestra más curiosa de cómo se está trabajando en esta legislatura en la cultura en Mengíbar. Yo no quiero desaprovechar ninguna ocasión de aquí, de lo que resta de legislatura, en agradecer públicamente a la concejala el magnífico trabajo que ha realizado en esta legislatura. Y es una pena perder una concejala de estas características. Con todo mi respeto a todos los anteriores y a todas las anteriores. Pero hay que reconocer, y como decía por ahí una frase, de que hay que ser justo y dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dicho esto, agradezco, como no, a todas las personas que han hecho posible que estas jornadas sean una realidad. A nuestro cronista, que lo tenemos aquí, que va con Sebastián, como yo cariñosamente le llamo, aquello de que fue un buen profesor mío, y lo añoro, cuando lo veo siento una enorme alegría. A Emilio, que está por aquí, al cual, bueno, pues es otra de las personas que en Mengíbar tenemos que cuidar, me voy a permitir la expresión minimal, por cómo está trabajando de manera altruista por todos los temas de arqueología y de historia de nuestra ciudad. A todos, a la técnica que tenemos en cultura, que no está aquí Cristina presente, a todos los amigos del taller de la historia, que veo unos pocos por ahí sentados, a los técnicos de sonido, en fin, a las personas que han hecho posible que hoy llevemos a cabo, como digo, esta jornada histórica de Isabel I, reina de Castilla. La verdad que cuando me lo dijo Paqui, yo ya veía que estaban trabajando en ello y me comentó que iban a hacer unas ponencias, que lo iban a intentar hacer un poquito menos, para que la gente no estuviera... Y me dijo, si quieres decir algo de Isabel la Católica, dirá. Yo no voy a hablar de Isabel la Católica, creo que hay unas ponencias muy bien estructuradas y además la van a dar personas que están puestos en el tema. Pero sí me picó la curiosidad, y como dicen los entendidos en esto de las nuevas tecnologías, en papá Google, cuando tocas, pues te lo encuentras todo. Empecé a curiosear y hay cosas muy interesantes de Isabel I, ¿no? Y yo solamente quiero preguntarle a los ponentes que van a tomar la palabra ahora cuando se inaugure la jornada, si nos pueden decir algo respecto a si es verdad o no es verdad que Isabel I tuvo que ver algo y si se produjo el envenenamiento de Enrique IV, rey de Castilla, y que reclusó, bueno, la quitó de la circulación a Juana la Loca, perdón, Juana la Beltraneja, que el apodo de la Beltraneja era porque venía de Beltrán de la Cueva, como para un poco decirle que no era hija legítima, ¿no? Y a partir de ahí hay una historia, ¿no?, sobre eso, de que parece ser que había unos nobles, pues Pacheco, en fin, que utilizaron aquello de que a la reina le decían que no era de Castilla, que era de Sicilia, ¿no? Pues también decirle que no le pertenecía. Entonces, sobre eso que nos expliquen algo, porque la verdad que es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Yo ya digo que sean ellos los que entren en ese asunto, que sean unas horas agradables, aprovechadas, que de verdad yo me siento orgulloso de que hagamos algo como consecuencia de que por aquí pues pasó, ya hicimos hace mucho tiempo, cuando estuvo aquí Rodríguez de la Fuente, ¿no? De la Cuadra Salcedo. Los de la Cuadra Salcedo. Miguel de la Cuadra. Cuando todo lo del riego de Alquiví, hubo que montar allí una parafernalia para... Bueno, pues me alegra el que se hayan hecho una jornada para conocer de la vida de esta reina, de esta mujer,
que fue entrañable, que tuvo una importancia en aquella época, ya por el 1400 y pico, principios del 1500, por el 1470 y pico, ¿no? 75, y que lo hayamos hecho, como yo digo, siempre de la gente autóctona de aquí de nuestro pueblo, que eso dice mucho, que no ha venido a organizarla nadie. Con todo mi respeto a que hay profesionales, tanto de la universidad, de otros lugares, que en esto de organizar eventos de carácter cultural, como jornadas, de hecho se han hecho la de Baécula y tal aquí en Mengíbar, porque está bien, pero que nos lo hemos, como yo digo, nos lo hemos hecho, cocinado y precocinado aquí todo en Mengíbar, y esto dice mucho. Y bueno, a lo mejor el tiempo nos acompaña porque hace un día tonto, después de que estaban haciendo unos días buenos y hubiese sido, pues yo que sé, una suerte, algo más interesante, que hubiese habido más asistencia por parte de los ciudadanos de Mengíbar, los mengibareños y mengibareñas. Pero también me agrada mucho el ver gente joven, ¿no? Que para estos actos, pues como que la gente joven parece ser que están un poco, y eso es importante, me agrada que de las 40 personas o 30 y pico que estemos, que haya gente joven que le guste y que le interese el tema de la historia. Yo no quiero extenderme más, porque creo que lo importante va a comenzar a partir de que yo deje de hablar, es daros la bienvenida, darles las gracias, como digo, a todos, y que disfrutéis de la jornada, que las aprovechéis, que os llevéis un grato recuerdo y que en función de los comentarios que se hagan cuando terminéis y de lo que le llegue a nuestra concejala, pues tendremos oportunidad, aunque quede un poquito tiempo, de organizar otro acto casi seguro antes de que termine la legislatura, para que podamos disfrutar de cosas importantes como es la historia y bueno, y personajes tan importantes como lo fueron para nuestro país, como el caso de Isabel la Católica. Así que yo doy por inaugurada la jornada y les paso la palabra a Paqui, ¿no? ¿Se toca? Venga. Bueno, bienvenida, buenos días. Gracias, alcalde, por tu parte. Estamos aquí en la primera jornada histórica de Isabel I, reina de Castilla. Creo que esta jornada deberíamos de haberla empezado pues el primer año, pero bueno, ha dado la casualidad, y aprovechando el tirón de la serie tan bonita que hemos tenido en televisión, pues, y aprovechando también que la reina Isabel pasó por aquí en 1504 y pernoctó en la iglesia de San Pedro Apóstol su cadáver, pues hemos creído, aunque como bien ha dicho el alcalde, en el 2004 se celebraron estas jornadas por el paso de la barca, vino Miguel de la Cuadra Salcedo, etcétera, etcétera, pues hemos creído conveniente rememorarlas porque pienso desde la concejalía y a título personal que toda cosa, por muy simple que sea, el hecho de tener una placa en la iglesia de San Pedro Apóstol cuando entras por la puerta y que pone que conmemora ese día y que allí pernoctó el cadáver de Isabel, por muy simple que sea, algo que tengamos en el pueblo, en cultura hay que sacarle provecho y hay que hacer de ello un conjunto y hay que explotarlo. Y esa ha sido mi misión a lo largo de estos años, precisamente en la concejalía, con mucho trabajo, y esa ha sido nuestra misión también del ayuntamiento y siempre con el apoyo de nuestro alcalde. Y bueno, hoy en día pues verdaderamente estoy feliz de haber conseguido todo eso y de haber llegado a un grupo de amigos de la historia, que primeramente eran 5, 6, luego se va una porque se casó, se quedó embarazada, en fin, ha sido, pero el grupo de amigos de la historia lleva desde hace muchísimo tiempo ya funcionando. Pero bueno, se tiró en una etapa en que era un grupo de investigación, de que se hacían siempre cosas también. No os podéis imaginar, yo invito a todos los que no estáis y que lo hagáis llegar, no os podéis imaginar las cosas que se pueden ver en ese grupo, porque aparte se investigan cosas, se sacan muchos datos,
siempre desde la experiencia, por supuesto, de Sebastián, de Alonso, de todos los más mayores del pueblo y de todos los entendidos. Y la verdad es que hay un clima muy bueno. Y bueno, este año hemos tenido la suerte de que se ha apuntado bastante gente. Ya estamos por lo menos, pues, estamos 15 por lo menos. Así que os invito a seguir participando y a seguir poniendo en valor más la cultura de Emergiva, porque esa es nuestra pretensión. Empezamos con visitas guiadas, siempre he tenido, todavía unos años que desde la concejalía, a lo mejor creo, desde el ayuntamiento, no se contaba lo suficiente con la demanda que hacía este grupo de amigos de la historia. Yo lo entiendo, a lo mejor no sé, voy a decirlo entre comillas, a lo mejor no amaban la cultura tanto de su pueblo como ellos, o como se cabía esperar. Y yo, desde que empecé con la visita guiada de los colegios y todo eso, siempre, pues alguien te va a coger Juan Sebastián Maravilla, el cronista oficial, que entendió en todas las materias, y Emilio, que vamos, son quizás las dos piezas claves, y luego todo el conjunto del amigo de la historia, que sí, que están detrás siempre, no crees que no hacen nada, es que siempre están detrás, apoyando también en cosas que saben. Y pues esos pilares, pues yo creo que son fundamentales, y desde aquí os lo agradezco. Y si cabe, me gustaría que le dierais un aplauso. Que es un empezar de visitas guiadas, nos hemos propuesto tenerlas cada mes, por lo menos, y que esto siga así, que si nosotros nos vamos, que nosotros estamos de paso, como bien dice, pero que no se pierda, y siempre apostando por la cultura. Bueno, yo amenazo que yo voy a seguir mi grupo de amigos de la historia, que para mí ya es como mío. Y os voy a hacer un breve relato de lo que va a consistir esta jornada. Vamos a tener unas pequeñas ponencias. Ahora después de hablar nuestro cronista, vamos a tener unas ponencias a las 11:30, que deberíamos de estar empezando ya. Y la primera ponencia va a ser Isabel I, infanta, princesa y reina de Castilla, a cargo y su repercusión emergiva, a cargo de Emilio Plaza. Luego tendremos la sociedad en el reinado de Isabel I, de Antonio Pérez. Luego nos hablará Juan Lanza del gótico isabelino. Y luego ya descansaremos y nos iremos de visita guiada, que según las personas que tengamos ya lo veremos si vamos todos al mismo punto o tendremos que turnarnos entre lo que es la Casa Palacio, Iglesia de San Pedro Apóstol y la Torre de la Ciudad de Emergiva. Y bueno, ya he tenido las dos, pero es que luego después a las 4:30 seguiremos con la primera ponencia de la tarde, que será el desarrollo de la cartografía en el Renacimiento, de Gemma Zarria, la moneda de la Edad Media en España, su evolución histórica y curiosidades, por Andrés Cibanto. Ya aprovecharemos y bajaremos abajo. Eso será después del descubrimiento de América, que lo va a exponer Juan Alonso Cazalilla, que con este sí que estamos encantados de tenerlo en nuestro grupo de amigos, porque con tan solo 12 años pues ya va a exponer y yo espero que le va a salir, guardado. Luego pasaremos a una degustación que nos la han preparado esas mujeres que tenemos, que se han apuntado últimamente también, como son Rosa, Fina, Antonia y Juana María, ¿vale? Una degustación de los dulces típicos de la gastronomía de la época, una pequeña degustación, no va a ser para realmente ya la tendremos ahí abajo y en la sala de exposiciones ya aprovecharemos, y los que queráis hacerle alguna pregunta a Andrés sobre la exposición que hay puesta de la evolución de la moneda desde los Reyes Católicos hasta la peseta, pues también se las podéis hacer todas las preguntas que queréis. Que está preciosa y se han interesado ya desde Jaén y van a venir a verla, me han dicho. Y luego después de esa degustación y de ese paroncito, pues tendremos
a las 6 de la tarde, la ponencia de los hijos de los Reyes Católicos a cargo de Sebastián Barahona y a las 6:30 el testamento de Isabel la Católica a cargo de mi persona. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, yo espero que luego no me hagáis muchas preguntas porque no he tenido mucho tiempo de prepararlo, pero creo que es un tema muy crucial para cerrar esta jornada, ya que en el testamento pues Isabel pues dejó escrito todo, incluso su paso y su pernoctación por aquí. Bueno, su paso y su pernoctación por Mengíbar no, porque eso fue por la inclemencia del tiempo, pero su paso hacia Granada, que fue su destino final. ¿Vale? Pues nada más, espero que echemos un rato muy agradable y le paso la palabra a don Sebastián Barahona. Buenos días, señor alcalde y señora concejala, y grupo de amigos de la historia y amigos todos. Yo, en primer lugar, tengo que empezar diciendo que agradezco a los amigos al ayuntamiento y a los amigos de la historia el que estas jornadas que estaban previstas para haberse hecho en el mes de enero se hayan recaudado precisamente por mi viaje a Suecia y mi estancia allí durante más de un mes por el nacimiento de una nieta. Entonces, de verdad, os agradezco que hayáis esperado a que yo estuviese aquí para hacerlo. De verdad que no sabéis lo que me alegré cuando me enteré por Emilio de la fecha que ya se me ha dicho. Bueno, ha querido Emilio, como coordinador de esta jornada, el que hablase yo hoy de lo que es eso de los amigos de la historia. Y no sabéis con qué alegría lo hago. Somos un grupo de personas sencillamente interesadas por la historia de Mengíbar. No hay más, yo creo que no hay mejor definición. Somos también amigos. Somos también amigos y si no lo éramos antes, pues ahora somos mucho más. Solo nos conocíamos a veces de vista, en el transcurso del tiempo nos hemos hecho bastante amigos. Esta asociación nace quizás hace unos 25 años, fijaros bien, más o menos. Quizás al desaparecer el Gallo Verde, que era una asociación cultural en la que nos metimos, pero aquello terminó y entonces un grupo de personas interesadas por este tema dijimos, ¿y por qué no empezamos? ¿Por qué no seguimos? Y ahí estamos. De los que iniciamos la asociación, algunos por distintas causas, pues abandonaron, se fueron, otros hemos seguido a tranca y barranca, pero siempre llenos de ilusión, no nos ha faltado. El grupo hoy está creciendo, como ha dicho Paqui, hasta 15 personas, lo que de verdad es un éxito. Nos hemos reunido en el ayuntamiento, en los bajos del mercado, y ahora lo estamos haciendo en la Casa de la Cultura. Hemos intentado siempre colaborar con el ayuntamiento, concretamente con la Concejalía de Cultura. Este ha sido nuestro primer lema, nuestro primer objetivo: colaborar, asesorar. Pero lo curioso es que no siempre hemos contado con la colaboración de los distintos concejales que la han cubierto. Y lo tengo que decir con mucha pena, no siempre hemos contado con esa colaboración. Nosotros hemos estado siempre con las manos abiertas, pero a veces o no nos han comprendido, yo creo que ha sido eso, o por lo menos han hecho poco. Hemos hecho muchas cosas, algunas ya olvidadas. Organizamos la avenida Mengíbar de las Cabezas de Bronce de Maquí, que fue todo un acontecimiento. Nos ha dolido, por ejemplo, el estado del casco antiguo de nuestro pueblo y todo lo que sea ver el deterioro de nuestro patrimonio cultural e histórico.
Hemos sufrido recorriendo liturgia y viendo el continuo expolio que está sufriendo y por el que las autoridades muchas veces, o la mayoría de las veces, están haciendo también nada. Animamos a que se celebraran aquellos conciertos de Navidad que tanto éxito tuvieron, así como los premios de pintura Villa de Mengíbar, que desgraciadamente dejaron de hacerse. Hemos realizado el expediente para que la Casa de Codes sea bien de interés cultural, así como los yacimientos de Maquí. Hemos pedido al Ayuntamiento que se reconstruya aquel simbólico y típico monumento Bienvenido a Mengíbar. Hemos colaborado activamente para que hoy exista ese museo de la batalla. Y aquí tenemos que reconocerlo, la labor de Gil, de Paqui y de todas las personas que nos vimos metidos en esa aventura y que afortunadamente Gil te lleva a gala el haberlo realizado. Tenemos el proyecto de hacer lo mismo con las cruces de rollo, que no queremos que se nos pierdan, esa cruz que hay en la Fuente Redonda, la de José Torres Martínez y la de la calle Hermano Fernández. Cruces de rollo que simbolizan pues nuestro pasado histórico. Así como muchas hornacinas emblemáticas de nuestras calles, como por ejemplo la de la familia Lillo. Hemos aportado un gran número de artículos en la revista de feria y en todas aparecen capítulos importantes de nuestra historia. Como prueba de todo esto se van a celebrar estas jornadas de historia y hoy es la primera, pero nosotros estaremos dispuestos a hacerlo. Lo que hace falta es que el Ayuntamiento, la futura corporación, esté dispuesta a hacerla. Agradecemos al Ayuntamiento, al alcalde, a la corporación, pero también a la concejala de Cultura, y esto lo tengo subrayado para que no se me olvide, por su colaboración en esta ocasión, pero hay muchas cosas que hacer y las haremos porque no tenemos prisa. Quiero saludar a todos los asistentes y animarlos a que amen nuestra rica historia. Me gustaría decirle al alcalde que está aquí también que estos trabajos de hoy, si se pudieran publicar, pues sería el colofón. Y agradezco a todos los amigos de la historia, que yo creo que casi todos están aquí presentes, pues me ha dado mucha alegría cuando he visto a Miguel Gijón, que fue uno de los pioneros y uno de los que mucho hicieron por esta asociación, y me ha dado muchísima alegría cuando lo he visto entrar, y va una indirecta ahí para que a él, si quiere cogerla, lo coja. Pero lo que sí es verdad que quiero darle un abrazo muy fuerte a los amigos de la historia, decirles que no se desanimen, decirles que amen mucho nuestra historia. Y también tenemos aquí a una persona a la que quiero mucho, a Rocío, la que lleva el archivo histórico de nuestro pueblo, que ya era hora de que tuviéramos un archivo y que tuviéramos pues algo preparado para el futuro, porque desgraciadamente del pasado poco tenemos, pero por lo menos se está recogiendo un poquitín del pasado y el presente para que en el futuro se pueda decir algo de nuestra rica historia. Y nada más, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dejar nosotros y vamos a pasar a la primera ponencia a cargo de Emilio Plaza y deciros que esta es la primera jornada histórica, pero que, como bien ha dicho Sebastián, que no sea la última. Es nuestra intención seguir el año que viene con una nueva temática, siempre con un tema que tenga que ver, por supuesto, con nuestro pueblo, con Mengíbar, ¿vale? Entonces Emilio tiene la palabra.
días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Agradecer pues, bueno, la presencia de nuestro alcalde, de Fidel Fran, que nos acompaña esta mañana en esta jornada histórica. Como ya habéis visto, muy importante para lo que es el grupo de amigos de la historia, porque pensamos que es la primera, pero queremos que sea la primera de muchas más, porque la verdad es que tenemos muchas cosas que contar de la historia de Mengíbar y aplicarlo lógicamente a lo que es la historia de España. También, lógicamente, agradecer también a Paqui Galvez, la concejal, miembro también del grupo de amigos de la historia, pues todo el interés que ha tenido en preparar esta jornada que estamos comenzando. Agradecer pues, también al resto de miembros del grupo de amigos de la historia, como ya ha dicho Sebastián, y bueno, pues a todos también vosotros por interesaros en esta temática. También agradecer a toda la difusión que se le ha dado por los medios de las redes sociales, de comunicación. Ha salido en prensa, lo de Mengíbar también nos está acompañando. Y bueno, yo creo que el éxito de que se conozca esta jornada, aparte de los carteles que se ponen en los sitios más emblemáticos, pues también a través de las redes sociales, pues hoy en día se puede hacer mucha información de publicidad. Y nada más, voy a empezar a la ponencia, son 15 minutos, con lo cual pues habrá que ir muy deprisa, porque son muchas cosas las que queremos explicar. Le voy a resolver aquí las dudas que tenía sobre el envenenamiento de Enrique IV y sobre Juana de Bertraneja, le di algunas pinceladas. Y bueno, el título mío es Isabel, infanta, princesa y reina de Castilla y su repercusión aquí en Mengíbar. Esta es una época crucial de la historia de Castilla. No se puede hablar de la historia de España porque en este momento España como tal no existía, entonces hablamos de Castilla. Y Mengíbar pues, fue también protagonista. Comenzamos. El ámbito cronológico de la ponencia es desde el año 1464. A ver si tenemos problemas con el ordenador. Decía que el ámbito cronológico empezamos en el año 1464, en el inicio de las luchas nobiliarias, y terminamos en 1479, con el final de la Guerra de Sucesión. No sé por qué, pero salta la diapositiva. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Un momento, por favor. Solucionado. Gracias, Antonio. Son 15 años de la historia de Castilla lo que vamos a desarrollar aquí. Nos hacemos una pregunta, ¿por qué esta etapa histórica en la vida de Isabel? Un momento. Parece que ahora sí. Vamos a ver si podemos continuar. Decía que son 15 años de la historia de Castilla lo que vamos a ver en la ponencia, pues lo hace más difícil todavía. Decía que por qué esta etapa histórica en la vida de Isabel, y la respuesta es porque Mengíbar tuvo cierto protagonismo y vamos precisamente a ver la historia de Castilla relacionada con la repercusión que tuvo en Mengíbar. Antes de empezar vamos a hacer unos pequeños antecedentes históricos para situarnos en el contexto en el siglo XV. En estos momentos la corona de Castilla estaba gobernada por la Casa de los Trastámaras y el rey Juan II de Castilla, que es el padre de Isabel, la protagonista de esta jornada. Es decir, que Juan II se casó con la hija de su tío Fernando I, es decir, con su prima hermana, María de Aragón, con la que tuvo un hijo, Enrique. Ese sería su sucesor, el futuro Enrique IV de Castilla. Tras morir su mujer, Juan II se volvió a casar, esta vez con Isabel de Portugal, naciendo de este modo Isabel, la protagonista de esta jornada histórica, y Alfonso. Este sería el mapa de la península ibérica en estos momentos,
Tenemos la corona de Castilla. Bueno. Ahora. Este sería el mapa, como digo, de la península ibérica. Tenemos por un lado lo que es la corona de Castilla y Aragón, que una vez estaba unida, otra vez estaba separada, la corona de Navarra, Al-Ándalus, que era en Granada, y el reino de Portugal. Al morir en 1554 el rey Juan II de Castilla, le sucede en el trono su hijo Enrique IV, que tenía en ese momento 29 años. Isabel contaba con 3 años y su hermano Alfonso con tan solo 1 año. Al poco tiempo, en 1558, el rey Enrique IV estuvo alojado 4 o 5 días aquí en Mengíbar, junto a la reina y al condestable de Castilla, don Miguel Lucas Diranzo. Aunque no lo sabemos con seguridad, creemos que se alojaron en el castillo de Mengíbar y en la casa del alguacil, que en ese momento era don Pedro de Barrio Nuevo de Carvajal y su esposa doña María Girón. Esta casa sería el origen de la futura Casa Palacio de Mengíbar. Aquí en la diapositiva tenemos pues esa sección de la torre del homenaje y un pequeño croquis de la torre del homenaje y alrededor lo que es la muralla, una serie de murallas. En 1564 el rey Enrique IV parte de Jaén camino hacia Castilla y para nuevamente aquí en Mengíbar. Tenemos una segunda visita del rey. El condestable le preparó 4 toros para que los corriesen y al finalizar la jornada acompañó al rey hasta la dehesa y desde allí lo despidió. Inició el camino hacia Castilla. Eso en el año 1464. Aquí sería cuando comenzamos con nuestra historia. En estos momentos lo que está ocurriendo en Castilla es que la Liga Nobiliaria se enfrenta al propio rey. Esta Liga Nobiliaria señalaba, entre otros aspectos, que la infanta Isabel y su hermano, el infante Alfonso, eran prisioneros de la reina y que la princesa Juana no era la verdadera hija de Enrique IV. No teniendo por tanto ningún derecho a la sucesión del trono. Querían de este modo proclamar al infante Alfonso como nuevo heredero al trono. Entre los miembros de esta Liga Nobiliaria tenemos pues, personajes muy importantes de la historia de Castilla, como el almirante don Fadrique Enríquez, aquí tenemos su imagen. Otro personaje es García Álvarez de Toledo, el primer duque de Alba, y don Juan Pacheco, el marqués de Villena. Gracias a la serie de Isabel, que recientemente se ha mostrado en televisión, pues tenemos una imagen que vamos a acompañar en esta ponencia. Pues aquí, por ejemplo, tenemos al personaje que representaba a ese personaje en la serie de Isabel. Para el que haya visto la serie, pues le viene bien esta imagen. Otros nobles, pues... don Alfonso Carrillo, el arzobispo de Toledo, que tenemos esta imagen de una lámina, y su personaje de la serie también. Otro personaje de la Liga de Nobiliaria, don Alfonso de Fonseca, el arzobispo también de Sevilla, y también estaba representado en la serie de Isabel. Estos son por algunos de los personajes de la Liga Nobiliaria, esos nobles que se sublevan contra el rey. ¿Qué hace Enrique IV? Pues prefiere negociar con la Liga Nobiliaria antes que enfrentarse a ella. Por ejemplo, Enrique IV accedía a la exigencia de los nobles poniendo una sola condición: que la princesa Juana, que tenía en ese momento 2 años, se casase con el heredero al trono, el infante Alfonso. Esto era una especie de compensación, ya que al menos dejaba de aspirar a ser reina propietaria de la corona, de que se convirtiese en el futuro en la esposa del rey. Pero el rey, engañado por sus enemigos, por los nobles, y la entrega del infante Alfonso a la Liga Nobiliaria no supuso la inmediata pacificación del reino. No tenían más remedio que iniciar una lucha armada. Comienza así una guerra en Castilla. Se crean 2 bandos. Por un lado estarían los partidarios del rey, que estaban en torno a la ciudad de Salamanca, ahí la tenemos en la margen izquierda de la pantalla, y por otro lado la Liga Nobiliaria, en torno a la ciudad de Ávila. En el año 1465 se produce la farsa de Ávila, un hecho histórico muy importante en la historia de Castilla, y eso hace que los nobles se alcen contra el rey Enrique IV y proclaman a un nuevo rey, Alfonso, el hermano de Isabel, con el nombre de Alfonso XII. Los rebeldes no eran muchos, pero sí muy poderosos. Aquí tenemos una imagen de esa recreación, de esa burla hacia el rey, un muñeco que representaron en la ciudad de Ávila.
Y aquí tenemos pues, una imagen de la serie de Isabel que también representa, digamos, ese acontecimiento. Esto lo que hace es una guerra civil en Castilla. El personaje que tenemos justamente ahí en el centro, don Pedro Girón, que está sobre el muñeco del rey, el resto de los nobles se están riendo de ese acontecimiento. Como digo, ese personaje va a ser muy importante porque estuvo aquí en Mengíbar. Don Pedro de Girón era el maestre de Calatrava, aquí lo tenemos en la imagen de la serie de Isabel, y era el hermano del marqués de Villena, don Juan de Pacheco. Pertenecía a la Liga Nobiliaria y en el año 1465 fue nombrado por el nuevo rey con el cargo de virrey de Andalucía. De ese modo vino hasta aquí, hasta Mengíbar, alzándose por media Andalucía en contra del rey, de Enrique IV. Y sabemos que tomó el castillo de Mengíbar en el año 1465. En ese momento estaba protegido por el comendador de la Orden de Santiago, el Baezano López de Mesía, y parece ser que entregó la fortaleza de Mengíbar sin llegar a luchar. Eso el condestable don Miguel Lucas Diranzo, que lo había propuesto como defensor de la fortaleza de Mengíbar, le sentó muy mal, se enojó mucho y fue como una especie de traición. Según cuentan en la crónica, fue un hecho muy vergonzoso para el propio condestable, que había confiado en el defensor, en don López de Mesía. Lógicamente, el castillo de Mengíbar no estaría como hoy en día vemos la Plaza de la Constitución, ese sí sería su emplazamiento original, pero aquí hemos hecho una reconstrucción, digamos, muy básica de cómo sería la imagen de la fortaleza de Mengíbar en este momento. Esta que tenemos en pantalla. Tenemos la torre del homenaje, que es lo único que se conserva en la actualidad, y a su alrededor una serie de fortificaciones de murallas que ocuparían por parte del ayuntamiento, actual ayuntamiento, y parte del edificio que es justamente a la izquierda de la torre, conforme miramos a su fachada principal. La Casa Palacio de Mengíbar pertenecería también a la estructura defensiva de esa torre. Serían unas casas que estarían adosadas, donde vivía el alguacil, y pasaría entre lo que es la Casa Palacio y esta fortificación un camino, el Camino Real. Por ese camino es por donde entraría el cortejo fúnebre de Isabel la Católica posteriormente. También, bueno, pues hemos hecho ahí una pequeña reconstrucción de la iglesia de San Pedro, que en estos momentos se estaría construyendo, más pequeña que la actual, pero bueno, esto es una hipótesis de cómo sería el castillo de Mengíbar en ese siglo XV. Deciros que estuvo en manos de los sublevados en torno a 4 años. Pues bien, en estos momentos, y la infanta Isabel, en este momento es infanta de Castilla, pues empieza a tener cierto protagonismo en la historia ya de este país, en esa guerra civil que se estaba produciendo. Consciente de ello, Enrique IV trata de utilizarla a su favor y le promete en matrimonio al que hemos visto antes, al personaje que hemos visto anteriormente, a don Pedro Girón, el maestre de Calatrava. En ese momento se pasa a favor del rey, estaba a favor de los nobles, pero el rey le cede el matrimonio de Isabel y inmediatamente se cambia la chaqueta y se pasa a favor del rey. Él tenía, Pedro Girón, 40 años y Isabel tenía apenas 14. ¿Qué ocurre con Juana, la princesa de Asturias, de estos momentos? La hija de Enrique IV, pues que se quedaba fuera del trono y se comenzaba a decir en estos momentos que no era hija del rey, sino que era de su amigo y privado, el ubetense don Beltrán de la Cueva. Por eso se comenzó a llamar popularmente como Juana la Beltraneja, es lo que decía Girón. Aquí tenemos también su fotografía de la imagen de la serie. Bueno, en 1466 el castillo de Mengíbar y todo su territorio vuelve a ser asediado, en este caso por el hermano del condestable don Miguel Lucas Diranzo, don Fernando Diranzo, que destruye todos los molinos de Mengíbar que estaban situados en torno a los ríos, y también ataca lo que es la propia aldea de Mengíbar, pero no consigue conquistarla. En represalia, las tropas digamos de los sublevados van hacia la ciudad de Jaén y destruyen muchos cortijos del término de Jaén. Sabemos que eso fue el día, concretamente el 11 de octubre de 1466. Don Fernando Diranzo, el comendador de Montizón, que era, partió de Jaén con 200 jinetes y algunos soldados a pie. Hizo todas esas incursiones por aquí. En el año 1467, tenemos que ir muy rápido para seguir avanzando esos años,
A ver si pasa. Concretamente, la ciudad de Segovia cae en manos de los nobles, de la Liga Nobiliaria, y la reina Juana se refugia en el Alcázar, que tenemos aquí la imagen, pero no consigue llevarse consigo a Isabel, que fue liberada por los nobles. Isabel rápidamente se va con su familia, que estaba en el castillo de Arévalo, en Ávila. Al año siguiente, en 1468, Alfonso, Isabel y su madre deciden abandonar Arévalo para trasladarse a Ávila, y en ese camino Alfonso muere de una fiebre, quizás producida por un agua contaminada. ¿Qué ocurre? Que en ese momento Isabel tenía 17 años y digamos, pues adquiere ya cierto protagonismo. La situación al principio era muy complicada, había esos 4 reinos que hemos visto anteriormente: Castilla, Aragón, Navarra y Al-Ándalus, y aparte Francia y Portugal estaban presionando con continuas luchas para hacerse, digamos, con el control de Castilla. Aquí tenemos una imagen. Llevaba Castilla 3 años de intensos enfrentamientos, con 2 bandos, como vemos, la Liga Nobiliaria por un lado y el rey Enrique IV por otro, y la gente, pues, gente armada yendo de un sitio a otro, de unos campos, arrasando campos, ciudades, como hemos visto anteriormente en Mengíbar. Aquí tenemos, pues, lo que son los nobles partidarios de Isabel. Finalmente, todo esto se produce una conciliación en los toros de Guisando. Tenemos esta imagen, que aunque en un principio Isabel consideró proclamarse reina, ya que había fallecido su hermano, Alfonso XII, pues se dio cuenta de que era mucho mejor hacerse amiga de su hermanastro, del rey Enrique IV, y pactar con él. Esto se hizo en los toros de Guisando en el año 1468. Hasta aquí la etapa de Isabel como infanta, y da comienzo la etapa de Isabel como princesa. Seguimos avanzando. En el año 1469 la princesa Isabel decide casarse con el también príncipe Fernando, el heredero de la corona de Aragón, en lugar del rey Alfonso V de Portugal, como era deseo de su hermanastro Enrique IV. Se produce finalmente esa boda en octubre, y los reyes católicos tienen que falsificar una bula del Papa, porque ellos eran primos segundos y tenían que, digamos, el Papa certificar ese matrimonio, pero ellos lo que hacen es falsificar esa bula. Posteriormente, el Papa siguiente ya hizo un documento mucho mejor, y era ese documento, digamos, real. En el año 1469, en Mengíbar, tenemos más información de esa época. Sabemos que concretamente en el verano, el condestable don Miguel Lucas Diranzo pagó un rescate por el castillo de Mengíbar a don Fadrique Manrique, que era el hermano de Rodrigo Manrique, el maestre de Santiago. El precio pactado fue de 300 maravedíes, e incluían además todos los castillos de la zona de Jaén y de Andújar que estaban en manos de los sublevados. Ya en este momento, pues nuevamente Mengíbar pasa a favor del rey. En el año 1470 vemos que se establece el alcaide de Andújar, don Pedro de Escarbía, se establece varios días aquí en Mengíbar, con un ejército compuesto de 800 soldados y 200 jinetes, que estaban en esos momentos, pues, ayudando a las tropas del condestable don Miguel Lucas Diranzo. Volviendo a la corte, en octubre el rey Enrique IV reacciona ante la boda de Isabel con Fernando, proponiendo romper los acuerdos de los toros de Guisando, que es esta imagen que tenemos, y deshereda a la princesa y proclama a su hija Juana la Bertaneja, como la única y auténtica heredera del reino de Castilla. Y además denuncia la falsedad de la bula que había hecho el Papa, bueno, lo habían hecho los príncipes, digamos, y anula la boda. Esto, pues, nuevamente, ¿qué es lo que se produce? Pues otro enfrentamiento entre Isabel y el rey. Isabel no es tonta, ya se da cuenta de todo lo que quiere conseguir, y a finales del año 1473 se reconcilia con Enrique IV en la ciudad de Segovia. El año siguiente, en el año 1474, 12 de diciembre concretamente, fallecía repentinamente Enrique IV. Eso de repentinamente era una cosa muy usual en la época. Había muchos envenenamientos, como ha dicho Gil. No se sabe exactamente qué ocurrió con Enrique IV, pero sí tenemos el contexto de una lucha entre unos nobles y otros. Pues no era nada extraño que finalmente el rey fuese envenenado por la parte del bando contrario. Al día siguiente, Isabel lo que hace es proclamarse reina de Castilla, junto con su marido con Fernando, y son los nuevos reyes de Castilla. Para finalizar ya la ponencia, 3
tenemos un periodo de tiempo entre 1475 y 1479. Durante estos 4 años, pues nuevamente estalla la guerra en Castilla entre los partidarios de Juana la Beltraneja y de Isabel la Católica. Después de continuar lucha, el rey de Portugal se casó con Juana la Beltraneja y ayudó, pues, luchó contra las tropas de Isabel. Después de muchos enfrentamientos, incluso Mengíbar sabemos que participó en esa lucha contra el reino de Portugal, que en el año 1476 colaboró con Mil Maravedíes para ayudar a Isabel y a Fernando en contra de ese rey de Portugal. Y bueno, como digo, después de 4 años de guerra, el 4 de septiembre de 1479 se firmaba el Tratado de Alcasova, en el que se establecía la paz entre Castilla y Portugal, y Juana la Beltraneja renuncia al trono de Castilla. Ella se divorcia de su marido porque el Papa también declara nulo el matrimonio, y se recluye en un convento en Portugal. Pactaron que quizás se podía casar con el primogénito de los Reyes Católicos, pero eso finalmente no pasó. Y aquí, digamos, que terminaron con todos estos enfrentamientos en el reino de Castilla en este siglo XV. Y ya pues simplemente agradecer la presencia y muchas gracias por vuestra tiempo. Ahora, a continuación, la siguiente ponencia. Bueno, no sé si alguien tiene que hacer alguna pregunta o algo, podemos que sea brevemente. Nada, pues seguimos con el siguiente ponente, concretamente Antonio Pérez, que nos va a hablar sobre la sociedad en el reinado de Isabel I. Antonio prepara la diapositiva, deciros que es técnico informático, actualmente desarrolla su trabajo en la Fundación del Olivar, concretamente en el Museo de Terraorium, en Geolí, que es gran aficionado a la historia clásica y que pertenece desde el último año al grupo de amigos de la historia. Nos va a hablar de la sociedad en el reinado de Isabel I, este importante reinado que supuso el paso de España de la Edad Media a la época moderna. Nos va a hablar de la política interna de los Reyes Católicos y de algunas cosillas. Pues nada, ya la tiene preparado. Hola, buenos días. Como vamos a ver, en esta exposición, el reinado de Isabel I en Castilla supuso un cambio radical en el modelo de Estado que influyó en la sociedad castellana durante el siglo XV. Primero vamos a hacer una visión de cuál era la situación tanto de los reinos, de lo que es los reinos que había en la actual España y Europa. La palabra que lo define es la crisis. Los estados que formaban Europa se encontraban inmersos en una profunda crisis. ¿Cuáles eran las causas de esta crisis? Pues principalmente las epidemias, como la peste negra, que se desarrolló distintas epidemias desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XV. La evolución del comercio hizo que los grandes señoríos se dedicaran al cultivo de productos más comerciales, como era el aceite y el vino, en detrimento de productos que eran más necesarios para la población, para la alimentación de la población, como eran los cereales. Y luego, pues las revueltas sociales, como ha comentado Emilio anteriormente, las revueltas sociales, también las revueltas entre la burguesía creciente que se estaba dando en Europa y también se estaba haciendo en España, y las luchas territoriales entre la nobleza. Esas se podrían definir como la crisis que había hasta mediados del siglo XV. Con el reinado de los Reyes Católicos, tras la guerra de sucesión, se entra en un periodo de estabilidad, aunque ellos siguieron avanzando, como vamos a ver ahora en la exposición, pero para la sociedad entramos en un momento de estabilidad. Como explico también anteriormente, los reinos peninsulares estaban formados por Portugal, Castilla, la corona de Castilla, el reino de Navarra, la corona de Aragón y el reino de Granada, que era el único reino musulmán que aún quedaba en la península ibérica. La población, la demografía que había en Castilla, pues por ejemplo en Castilla teníamos 4.200.000 habitantes, la corona de Aragón tenía sobre 850.000 habitantes, el reino de Portugal 1 millón de habitantes, el reino de Granada 300.000 y el reino de Navarra 120.000.
Estos niveles de población fueron variando a lo largo del reinado de los reyes católicos, porque como bien se sabe, después pues, los reyes promulgaron la expulsión de los judíos y también la conversión de los moriscos, y eso hizo que hubiera una variación, que según cada escrito está entre los 50.000 y los 300.000 habitantes que abandonaron Castilla durante el reinado de Isabel I. Por otro lado, ahora vamos a analizar un poco los aspectos más importantes de la sociedad que existía hasta que llegaron los reyes católicos a gobernar en Castilla y en Aragón. Primero un análisis de lo que son los grupos sociales que existían hasta el momento. Esto es una herencia pues, de lo que era la Edad Media, la Edad Feudal. Por ejemplo, en primer lugar, en la cúspide de esta pirámide social estaba la nobleza, que era el grupo social predominante, eran de origen militar, estaban formados por grupos de terratenientes, heredaban las tierras y tenían todos los privilegios. Desempeñaban su poder pues, como se hacía en la Edad Media, es decir, cedían las tierras para su explotación al campesinado, a cambio de cobrar una cantidad de dinero o una parte de la cosecha a este campesinado. Y eran hasta que llegaron los reyes católicos y durante un tiempo del reinado de los reyes católicos, ellos eran los encargados de administrar la justicia y controlaban los municipios. El clero era el siguiente grupo privilegiado que existía en la sociedad del siglo XV. También estaba formado en parte por terratenientes, poseían también tierras. El clero podía proceder tanto de la nobleza como de la plebe. En el alto clero, los que procedían fundamentalmente de la nobleza, estaba formado por arzobispos, obispos y abades de monasterios, que eran las cabezas visibles de la Iglesia en ese momento en los reinos de Castilla y en los reinos de Aragón. La riqueza del clero también procedía fundamentalmente, aparte de las tierras con las que ellos mantenían, el diezmo, un impuesto que estaba impuesto a toda la población, al campesinado, a la base de la población, y con la que este diezmo recibían la décima parte de la cosecha del campesinado para su mantenimiento. Este diezmo se destinaba principalmente a la construcción de nuevos templos de culto. Por otro lado también se dedicaba al mantenimiento propio de los integrantes de lo que era la Iglesia, y por otro lado la ayuda a desfavorecidos, lo que era la caridad. Un detalle importante en la época de los reyes católicos es que los reyes católicos intentaron controlar también al clero durante su reinado. Ahora también daremos parte. Y por último pues tenemos el campesinado. El campesinado era el grupo más desfavorecido, estaban obligados al pago de impuestos y mantenían a las clases superiores, como eran el clero de nobleza, y principalmente su trabajo se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Dentro de este estamento se podría incluir lo que era la burguesía. Lo que pasa es que la burguesía en el Reino de Castilla, en la época de los reyes católicos, aún no estaba muy evolucionada. Entonces, la burguesía se alojaba principalmente en las ciudades y se dedicaban a la artesanía y al comercio. Desde el punto de vista religioso, en Castilla, hasta la llegada de los reyes, hasta el reinado de los reyes católicos, se daban tres religiones. En primer lugar la cristiana, que era la predominante en estos reinos, salvo en Granada hasta que se conquistó. Son los judíos, que vivían principalmente en las ciudades y luego fueron la burguesía fue los que sustituyeron a estos judíos, porque eran los que se dedicaron realmente al comercio, a la finanza y a la administración de bienes. Eran, como podemos decir hoy en día, los banqueros que existían en la Edad Media. Entonces, tenían al concentrar la riqueza, ellos tenían la posibilidad de ascender socialmente, llegando a ocupar cargos municipales y secretarías reales. Esto le produjo con respecto a los cristianos, al resto de los cristianos, con una envidia que al final desembocaron en 1492 por los reyes católicos en la expulsión a los reyes católicos de los judíos. Y por último tenemos a los musulmanes. Los musulmanes, pues, como consecuencia de la reconquista, existían importantes núcleos de población musulmanes que consistían con los cristianos, que eran los mudéjares. Hasta la conquista de Granada en 1492, es decir, el rey Guadil llegó a un acuerdo con los reyes católicos, por lo que podían seguir todavía, estos mudéjares y moriscos podían seguir practicando su religión. Después hubo una serie de revueltas sociales, los cristianos no estaban, es decir, ya empezaron los conflictos entre cristianos y musulmanes, y al final, pues, a finales del siglo XV, los reyes católicos promulgaron también una conversión, una conversión de los musulmanes, de estos mudéjares, al cristianismo, y muchos también salieron fuera de España. Ya hemos analizado un poco cómo eran los aspectos de la sociedad del siglo XV, del reinado de Isabel I. Vamos a ver cuáles son las políticas que llevaron a cabo los reyes católicos y cómo esto cambió la sociedad de este reinado, y también influyó en los siguientes reinados, en los reinados que se dieron posteriormente.
En principio, la política económica reformista, una de las tareas que llevaron a cabo los Reyes Católicos fue la reforma monetaria, siguiendo el modelo aragonés, que ya que era el mismo modelo que se tomaba en toda Europa. Es decir, en España en España, en Castilla, los reinos españoles, la actual España, se tomaba en la referencia, seguía el modelo árabe de la moneda, es decir, la base de la moneda se respaldaba en lo que era el oro. Con el modelo aragonés, el modelo europeo, lo que se hace es que la moneda que crearon los Reyes Católicos era el ducado, que se respaldaba en lo que era el vellón y la plata. Esta reforma monetaria se complementa con una prohibición de sacar oro y plata del país. Por otro lado, se fomenta la marina mercante con la prohibición de cargar mercancías de buques extranjeros mientras hubiera españoles. El proteccionismo comercial se exige se establece como una balanza comercial cero, es decir, las mismas mercancías que salían de España, de los reinos de Castilla y Aragón, tenían que entrar en el mismo volumen. Y aparte se aumentaron las tasas aduaneras. Por otro lado, una de las más polémicas acciones que llevaron a cabo los Reyes Católicos fue el apoyo del Concejo de la Mezcla, por el cual se le devolvió acotamientos en reinos anteriores, como el de Enrique IV, se le ofrecieron acotamientos a los concejos y a los agricultores para que pudieran cultivar las tierras. En este momento los Reyes Católicos, apoyando lo que era el Consejo de Mesta era una asociación ganadera que existía, estaba constituida desde hace unos siglos anteriores. Se le eliminaron esos acotamientos en favor de los ganados, es decir, para aumentar el número de pastos, para aumentar el número el volumen de ganadería en contra de lo que era la agricultura. Entonces se perdieron muchas numerosas tierras de gran fertilidad. Por otro lado, la unión territorial. Esto fue uno de los principales puntos de la política de los Reyes Católicos. La unión territorial comenzó con el matrimonio de Isabel y Fernando, que esta unión entre Castilla y Aragón supuso una unión dinástica, no una unión tal como Estado, ya que cada Estado, cada corona, Castilla y Aragón, conservaban sus propias leyes, su propia justicia y sus propias fronteras. Por otro lado, intentaron también durante su reinado incorporar Portugal por medio de una política matrimonial, casando a su hija María con el rey de Portugal. Lo que pasa es que esto no llegó a buen puerto porque murió prematuramente y María entonces no se llegó. Luego ya en el reinado, me parece que en el reinado de Felipe II sí se llegó durante unos 50 años, Portugal sí estuvo anexionado, por un tema matrimonial estuvo anexionado con lo que era Castilla y Aragón. Por otro lado tenemos Navarra. Navarra estaba en esos momentos, durante el reinado de los Reyes Católicos, bajo la influencia de Francia. Estaban divididos entre los pro-franceses y los pro-castellanos. Posteriormente a la muerte ya de Isabel I el rey Fernando consiguió anexionar Navarra al reino de Castilla y Aragón, a lo que era la España, 1512. Por otro lado, desde que terminó la guerra de sucesión, esto que hablaba antes de Emilio, entre Juana e Isabel, los reyes dedicaron sus esfuerzos en la conquista de Granada. Esto llevó una guerra de unos 10 años, alrededor de 1468-1469, comenzó una guerra de 10 años que culmina en 1487 con la conquista de Málaga y en 1488 con la conquista de Baza, y comienza el asedio, se crea la plaza de Santa Fe a Granada, hasta que en 1492 pues, se firma la capitulación con Madrid y se conquista Granada. Por otro lado, el refuerzo del poder real. Hasta Enrique IV se había visto en los reyes anteriores, la nobleza tenía mucho poder y los reyes practicaban una monarquía muy débil. Para reforzar el poder de la corona ante la nobleza y el clero, los reyes católicos llevaron a cabo una serie de reformas administrativas. Fernando I se hizo nombrar maestre de las principales órdenes militares, Calatrava, Santiago y Alcántara, con lo que adhesionó todo su dominio y el poder económico a la corona. El Consejo Real, principal órgano de gobierno, pasa a estar controlado por los monarcas. Y se impuso en todas las principales ciudades la figura del corregidor, que la misión del corregidor era principalmente representar a la corona y hacer que se cumplieran las leyes reales en cada una de las ciudades.
Por otro lado, se hace un refuerzo del funcionamiento del Estado, incorpora profesionales, ya se profesionaliza lo que es la administración pública, abogados, economistas, juristas, etcétera, en los puestos más importantes se ponen en los principales puestos de la administración. Este hecho impulsó la creación de nuevas universidades donde se formarán estos nuevos funcionarios. Por ejemplo, en esa época se creó la Universidad de Alcalá de Henares. Reforma administrativa, otro tipo de reforma administrativa, pues se crean los primeros organismos administrativos estatales, es decir, organismos que estaban al servicio de toda la población. Se funda la Santa Hermandad. La Santa Hermandad es una policía cuya función era asegurar las zonas rurales y las vías de comunicación, con lo que se favorece el comercio interior dentro de los reinos de Castilla y Aragón. Y por otro lado, los Reyes Católicos crearon una red administrativa nacional para la recaudación eficaz de los impuestos, para mejorar el tema de la recaudación de impuestos. Política religiosa. Al igual que intentaron la unión de todos los territorios, también intentaron realizar una unión religiosa. Para eso, los Reyes Católicos utilizaron la religión católica de diversas formas. Por un lado, reorganizaron el Tribunal de la Santa Inquisición en 1483 con el objetivo de perseguir a la herejía y reprimir las supuestas actividades secretas de judíos y mujeres conversos. En 1492 se expulsan a los judíos de Castilla y los Reyes Católicos llevan una política de unos procesos de evangelización de todos los territorios que van conquistando a lo largo de su reinado, por ejemplo las Islas Canarias, los granadinos y luego en América. Por otro lado, los Reyes Católicos toman este nombre, este título, se lo dio el Papa, y una vez que en 1492, debido a la conquista de Granada, el último reino musulmán de la península ibérica. Ante eso, los Reyes Católicos solicitan al Papa lo que se denomina el derecho patronato, por el cual los Reyes Católicos nombrarían a sus propios obispos y a sus propios arzobispos, los que adhesionarían a lo que era su administración. Ellos lo que pretendían es que nadie le impusieran personas que no fueran afines a ellos. Entonces, ellos consiguieron que toda la cabeza, lo que fuera la decisión de la cabeza de la Iglesia estuviera en su mano. Por otro lado, también supervisaban directamente lo que era el Tribunal de la Inquisición. Pues en el tema de política exterior fue una política totalmente expansionista. El Reino de Aragón continuó con su expansión por el Mediterráneo, con el control de buena parte de Italia y Sicilia, en las regiones del norte y el Reino de Nápoles. Los Reyes Católicos, mediante una política matrimonial, consiguieron aislar políticamente a Francia, casando a sus hijos con los principales herederos de los tronos europeos. El principal enemigo que tenían en esa época era Francia. Entonces con esta unión al final lo consiguieron y dejaron aislado a Francia, que era la principal enemigo que podía estar en ese momento. Y con la expansión por el Atlántico acaba con la conquista de las Islas Canarias, que se llevó un proceso desde 1482 hasta 1499 y termina con el descubrimiento de América en 1492, que es uno de los hechos de la historia más importantes que se da en la historia de España y la historia universal. Como conclusión, conclusiones que podemos sacar de esta exposición, que el reinado de los Reyes Católicos supuso una transición de los reinos que formaban España, la actual España, de la Edad Medieval, el paso de la Edad Medieval a la Edad Moderna. Los Reyes Católicos establecen las bases políticas y administrativas del Imperio Español, que se expandiría entre los siglos XVI y XVII. Y durante el reinado se refuerza el poder de la corona en detrimento de la nobleza. Aunque luego siguieron apoyando a la nobleza y se apoyaron a la nobleza para seguir gobernando, pero ellos mantuvieron el poder. Y por último, se asienta el concepto ya del concepto de España, no la España que conocemos ahora mismo como nación, pero un conjunto de reinos, y ya en la sociedad va asentándose el concepto de lo que es España. Y con esto pues acabo mi exposición. Si tenéis alguna pregunta. Antes de que sobre lo que ha dicho Antonio de la Santa Hermandad, en el Jíbar en el siglo XVIII, bueno, y anteriores, había una calle que era la calle de la Cruz Verde. La calle de la Cruz Verde servía a que el establecimiento de la Santa Hermandad estaba en esa calle. ¿Y por qué la Cruz Verde? Porque la Santa Hermandad
llevaba una bandera con una cruz verde, que era por lo que se conocía. O sea que esa Santa Hermandad que tú has dicho que se crea precisamente en tiempos de los Reyes Católicos, se instituye y se establece en todos los pueblos y en todas las localidades. Y en Mengíbar existió la Santa Hermandad, lo prueba esa calle de la Cruz Verde que estaba aproximadamente donde está hoy la calle Hipósito, ahí en los alrededores de esa calle. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, sobre todo por ajustarte al tiempo, que es muy difícil, 15 minutos es muy difícil. Damos siguiente rápidamente, pues damos paso a Juan Lanzan Marto, que es miembro del grupo de amigos de la historia del año 2011. Es técnico en electricidad y electrónica industrial, con grado de FP2, y actualmente pues trabaja en el Ayuntamiento de Mengíbar. Es un gran apasionado de la historia y de la arqueología, y bueno, otra de sus aficiones, pues como todos sabéis, es la fotografía, que estudió de joven. Desde hace unos años, la afición que más tiempo le ocupa es conocer el patrimonio mundial de la humanidad que tenemos aquí en España, desde la teoría hasta la visita física de las distintas ciudades. Concretamente ha visitado las 13 ciudades patrimonio de la humanidad que hay en la península ibérica. Esto lo compagina con su afición por las catedrales, especialmente las góticas, y de las cuales recaba gran material gráfico para un trabajo que lleva varios años preparando sobre arquitectura gótica. Por esto, a continuación, Juan Lanza nos va a hablar y sobre todo nos va a mostrar a través de espléndidas imágenes, que son todas capturadas por su cámara, sobre el gótico isabelino, también llamado estilo de los Reyes Católicos, y ya que es un estilo artístico propio de la Corona de Castilla durante el reinado de los Reyes Católicos, y que es una transición entre el gótico final y el Renacimiento inicial. Pues nada, doy paso a Juan. Buenas tardes. Vamos a ir rápido porque de tiempo al parecer vamos ajustados. Y bueno, lástima que no tengamos en Mengíbar pues ninguna edificación pues, que pueda plasmar lo que es este estilo arquitectónico. Vamos a empezar a ir hablando de él, y empezaremos diciendo el gótico isabelino como concepto es un estilo arquitectónico que se desarrolla en Castilla durante el reinado de Isabel, principalmente, aunque muchas veces se dice de los Reyes Católicos, pues fue realmente Isabel la que fue promotora mayormente de los edificios construidos en este estilo. La gran mayoría de estos edificios pues, eran financiados por ellos, o en algunas veces también estos edificios pues, eran sufragados por algunos nobles. Prácticamente son edificios religiosos, y dentro de su categoría veremos que es una variante del gótico francés, que además tiene influencias del Renacimiento, mudéjar y algunas particularidades que veremos más adelante, que le hacen que se catalogue como un estilo propio. Podríamos definirlo como el gótico flamígero en la etapa de los Reyes Católicos, con algunas variantes. No podemos entender este estilo sin dar algunas breves nociones que vamos a ver muy rápidas de los estilos fundamentales que componen el isabelino. En primer lugar vamos a dar una breve y muy rápida descripción de lo que es el gótico. El gótico es un estilo artístico que tuvo su origen en Francia a comienzos del siglo XII. Hay una persona que se convertirá en el auténtico visionario del gótico. Es el Abbé Suger de Saint-Denis, es una abadía cercana a París, y este hombre fue consejero de los reyes Luis VI y Luis VII, con lo cual tenía un peso importante en Francia, aunque en aquella época, en el 12, Francia era mucho más pequeña que la Francia actual que conocemos. El abad, en su razonamiento filosófico y bebiendo de las fuentes de Platón, de Plotino y sus creencias religiosas, llegó a la conclusión de que Dios es luz. Este concepto le obsesionó tanto que llegó a plantearse la idea de que la casa de Dios, materializada en la tierra, en el templo cristiano, tenía que convertirse en el templo de la luz. Y más aún, que la luz inundara los templos dedicados a Dios. Esta idea del abad de querer que la luz entrara en los templos chocaba con la arquitectura del momento, que era el románico. Estas edificaciones, por sus características, las románicas, no permitían que entrara mucha luz a su interior. El románico, simplificándolo, es un modelo constructivo que se basa en el arco de medio punto
la bóveda de cañón o arista, enormes muros que soportan el empuje de las bóvedas y unos contrafuertes. Ahí tenemos la Catedral de Santiago, que es uno de los ejemplos que tenemos del románico. El abad encontró un arquitecto, constructor, que resolvió el problema que tenía el estilo románico, y ahí empezó a nacer el gótico. Resumiendo, el gótico se basa en 3 nuevos conceptos arquitectónicos: el arco apuntado, que sería ese, ya lo diferenciamos del románico en que no es de medio punto; la bóveda de crucería, es una imagen como si miráramos hacia el techo en la edificación; y otra pieza fundamental es el arbotante. En esta imagen lo he puesto en blanco y negro, el arbotante, para que se diferencie del resto. Gracias a estos nuevos retos constructivos se consiguió ganar en verticalidad y prescindir de los muros de cerramiento que soportaban la presión de la bóveda, pudiendo abrir grandes vidrieras al exterior, permitiendo que la luz entrase al edificio. Son elementos típicos también del gótico la gárgola, los pináculos, el rosetón. Los edificios más representativos del gótico francés realizado en España, y que cualquier aficionado debería de ver, pues son las catedrales de Toledo, de Burgos y de León. Hemos visto ligeramente los conceptos del gótico francés. Una evolución de este es el llamado gótico flamígero. Se lleva a cabo en la última etapa del periodo gótico. Tiene influencia flamenca y se caracteriza por una decoración muy exuberante, casi barroca, y adorno en forma de llama, que ahora un poco más adelante lo veremos más detenido. Otro estilo del cual recibe influencia el estilo isabelino es el Renacimiento. Muy rápidamente, es un arte que se desarrolla en Italia de los siglos XV y XVI y se extenderá por toda Europa. La idea del Renacimiento es la vuelta a los estilos clásicos grecorromanos, pero sin perder la esencia del catolicismo. La construcción se basa en formas geométricas básicas y equilibrio entre la planta y el alzado. Muy cerca de nosotros tenemos varias joyas arquitectónicas del Renacimiento, como la Sacra Capilla del Salvador y, como no, la Catedral de Jaén. Bien merece la pena hacer una visita, y en especial a lo que es la sacristía y la sala capitular, que están consideradas como una de las mejores expresiones del Renacimiento a nivel nacional. El mudéjar. Por último, el estilo isabelino recibió influencia del mudéjar, corriente arquitectónica única que tenemos aquí en España, no existe en otro lugar del mundo. Los edificios del gótico isabelino tienen influencia de este estilo. El mudéjar es muy característico por la utilización de los materiales básicos, como el ladrillo, la madera, el yeso y el azulejo. El nombre mudéjar significa aquel al que se le ha permitido quedarse, en referencia a los musulmanes que se quedaron en territorio cristiano. Algo más retirado, la ciudad por excelencia que mejor refleja el mudéjar es Teruel, y dentro de ella sobresale esta imagen que estamos viendo, que es el artesonado de la catedral, que está considerado la capilla Sixtina del mudéjar. Bueno, hemos visto la influencia de estos estilos en el gótico isabelino, y aparte tiene unas características más que le dan una personalidad propia, como son: predomina la horizontalidad a la verticalidad del gótico. Muestra de que la corriente renacentista estaba entrando en la península. Los exteriores de los edificios suelen ser muy austeros. Son muy abundantes los motivos heráldicos y epigráficos, tales como granadas, conchas y el famoso yugo y las flechas, que ahora más adelante veremos. Las bóvedas son mucho más complejas que las que hemos visto anteriormente. La tracería flamígera, con formas sinuosas y muy complejas, recuerdan la llama. Bueno, hasta aquí hemos visto las influencias de estilos que reciben los maestros ejecutores de la hebra de la época. Vamos a enumerar los principales arquitectos y edificios de la época isabelina. El primero de ellos es Juan de Colonia. Es un arquitecto de origen alemán, afincado en Burgos. Cambió la estructura del gótico francés por corrientes germanas con influencia flamenca.
Su obra más destacada son las flechas de la Catedral de Burgos, que vemos ahí. Y ahora aquí, un poco más cerca. Luego, su hijo, Simón de Colonia, sucede a su padre como maestro de la Catedral de Burgos, sigue la técnica aprendida de su padre y los principales edificios que participó son la Cartuja de Miraflores, en Burgos. Vemos ahí la puerta de acceso al templo y apreciamos el arco flamígero y rasgos góticos como son las arquivoltas al lado de la puerta de entrada, con poca decoración, y los escudos reales que vemos en la parte superior. Pasamos ya al interior de este edificio y aquí nos encontramos con que las bóvedas son ya muchísimo más complejas que en la época del gótico pleno. Vuelve a ser una foto, mirado hacia el techo, y aquí tenemos otra nueva bóveda de este edificio de la Cartuja de Miraflores en Burgos. Llama mucho la atención el mausoleo de los padres de Isabel con la estatua adyacente de Juan II e Isabel de Portugal, realizado por Gil de Siloé. En forma de estrella de 8 puntas, este escultor podríamos considerarlo el mejor de esta etapa. Su hijo Diego fue un gran arquitecto del Renacimiento, realizó concretamente la Catedral de Granada. En esta imagen podemos observar la maravilla del altar, que también es obra del mismo escultor Gil de Siloé. En el lado del Evangelio de la iglesia encontramos una magnífica escultura orante del infante Don Alfonso, hermano de Isabel, como comentó antes Emilio, que murió en dirección de Ávila, obra también de Siloé. Volvemos a ver aquí en esta toma más amplia, nuevamente, el arco conopial, que tiene la punta de arriba, y también un arco que también se usó mucho en esta etapa, que es el carpanel, que también se llama un arco rebajado. Vemos también cómo este autor aplicó decoraciones de los que los mudéjares utilizaban en el yeso, él la aplicó a la piedra y al alabastro. Otra obra de importancia de Simón de Colonia son la capilla del Condestable de Burgos, la portada del convento de San Pablo y el colegio de San Gregorio Ambos de Valladolid. Tenemos también otro arquitecto, que es Enrique Aregas, fue un arquitecto toledano, y su obra más representativa es la Capilla Real de Granada. Esta se empezó a construir después de la muerte de Isabel, y el exterior sigue el mismo que el monasterio de San Juan de los Reyes, que veremos más adelante. Aquí os he traído también unas imágenes de la Capilla Real de Granada, y ahí donde están los féretros debajo. Y por último tenemos el arquitecto más representativo de este estilo, Juan Guas, de origen bretón, realizó numerosas obras para Isabel la Católica, aunque las principales son el Palacio del Infantado de Guadalajara, el Monasterio de Santo Tomás en Ávila, en el que se encuentra el sepulcro del príncipe Don Juan. No traigo aquí ninguna foto porque si no la hubiera también mostrado. Es también muy bonito el Monasterio de Santo Tomás, y precisamente donde está el sepulcro del príncipe Don Juan. Además tiene una particularidad, que el altar está sobrelevado, incluso debajo del altar hay sillería para sentarse y todo. Y la obra más importante y la que realmente representa este periódico gótico isabelino es el monasterio de San Juan de los Reyes. Viendo el trabajo que realizó en este monasterio, podemos ver la admiración que Juan Guas
sentía por el arte mudéjar. Al tratar de trasladar a la piedra del gótico el espíritu de los alarifes, habían plasmado en el ladrillo y en el yeso en la ciudad de Toledo. Bueno, vamos a hablar del monasterio de San Juan de los Reyes. Si hay un edificio que represente el estilo isabelino, es el monasterio de San Juan de los Reyes. Año convulso, el de 1476. La corona de Castilla estaba en el aire, pues tenía dos pretendientes. Por un lado, el rey Alfonso V de Portugal reclamaba la corona de Castilla por su matrimonio con Juana de Castilla, llamada también la Beltraneja, hija de Enrique IV. Y por otro lado estaba Isabel, la hermanastra de Enrique IV. Reclamaba su derecho al trono. Y la batalla de Toro puso fin a esta disputa. Se cuenta en las crónicas que Isabel hizo un voto de que si ganaba la batalla construiría un edificio que conmemorara esa victoria. Fernando el Católico, al frente de las tropas de Castilla, venció a las tropas portuguesas, por lo que Isabel se consolidó en el trono. El sitio elegido para el edificio fue Toledo, la ciudad más importante de Castilla en aquella época. Y aunque era capital desde la época visigoda, durante esos años la corte real era muy itinerante. La grandeza del edificio se debe a que en un primer momento la reina Isabel lo concibió como panteón real para su enterramiento. Sobre este tema circulan varias versiones, y aunque la reina dejó en su testamento su deseo de ser enterrada en Granada, es cierto que el Cabildo de Toledo se opuso a que el edificio fuera una colegiata, que era el deseo de la reina, pues esto hubiera significado la creación de otro cabildo, aunque sin obispo, pero con mucha importancia. En aquellos años la diócesis de Toledo era la primada del reino y con mucho poder, en muchos temas superior al de la reina. Por ello al final decidió que fuese un monasterio. En cuanto al nombre de San Juan de los Reyes, es sabido la veneración de la reina por San Juan Evangelista, muy habitual en la casa Trastámara. Tanto era esta devoción que adoptó por escudo la representación tetramorfo de San Juan en forma del águila nimbada, que ahora veremos también en el monasterio. Una vez terminado el edificio, fue entregado a la orden de los monjes franciscanos. El edificio, la construcción empezó en el año 1477 y concluyeron en 1526, durante el reinado del nieto de Isabel, emperador Carlos V. Como la mayoría de edificios de la época, hubo varias fases constructivas, como iglesia, cimborrio, claustro y el cerramiento definitivo del conjunto. Siglos más tarde se tuvo que intervenir en el edificio debido al saqueo y destrucción que realizaron las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. Cuando recorremos el perímetro exterior del edificio, nos llama mucho la atención unas cadenas que cuelgan del muro y que se cuenta, están ahí las cadenas, esto no marca. Bueno, sí, hay unas cadenas que se cuentan que eran las cadenas con las cuales estaban los cristianos en las mazmorras de Granada cuando los reyes católicos liberaron la ciudad. La puerta principal que da acceso a la iglesia es una mezcla de gótico renacentista, donde podemos ver esculturas de San Juan Evangelista en la parte superior y santos franciscanos en los laterales. Corona la portada el escudo de los reyes católicos con el símbolo de la cruz. Bueno, una vez dentro, la iglesia tiene forma de cruz latina, muy usual en aquella época. Tiene una sola nave, con capilla a los laterales y un coro al pie de la entrada, que ahí no se ve porque justo de donde se está haciendo la foto el coro está en lo alto. Si nos fijamos en la belleza decorativa que rodea el crucero y el majestuoso cimborrio, que es eso que estamos viendo, se da uno cuenta de que este espacio es el que reservaron los reyes para su enterramiento. El perímetro del cimborrio está decorado con escudos de armas soportados por águilas y acompañados de ángeles, reyes y santos. Todo el perímetro está decorado, ahí donde vemos el águila nimbada, el escudo de los reyes católicos y también la flecha y el yugo.
Eso da una idea de que precisamente justo debajo del cimborrio es el sitio que en primer momento quisieron la reina para su enterramiento. La capilla mayor tenía un retablo original, que desgraciadamente con la invasión napoleónica las tropas utilizaron para encender lumbre, por lo cual desapareció. La actual proviene del Hospital Santa Cruz de Toledo. Fijándonos en los detalles de este púlpito de tipo hexagonal, vemos cómo el arquitecto plasmó en la piedra el arte de los mudéjares sobre el yeso. También apreciamos en esta última etapa del gótico la transformación del estilo haciéndolo mucho más barroco, es decir, se llenaba mucho más todos los elementos. El claustro es la parte del monasterio donde el gótico flamígero luce en su máximo esplendor. La belleza de sus adornos con motivos vegetales, seres fantásticos, escenas satíricas y la riqueza de arcos, mistilinos y filigranas. Si accedemos desde el crucero de la iglesia, debemos detenernos a contemplar una magnífica portada donde ángeles arrodillados presentan el emblema de las 5 llagas, símbolo de la orden de San Francisco. Esa puerta es la que comunica la nave de la iglesia con el claustro. Ahí podemos ver lo que es los arcos mistilinos, flamígeros y los arcos del carpanel, que es este tipo de arco que se hacía a base de circunferencia matemática. El claustro bajo. Podemos observar la bóveda de crucería cargada de nervios y las ventanas ojivales con parteluces. Parteluz es lo que divide la ventana. Y decoración vegetal que se abre al jardín. Entre ellas se encuentran imágenes de santos sobre ménsulas. Los pilares están decorados con relieves vegetales y fauna real. La escalera que conduce al claustro alto es obra de Alonso de Covarrubia y es de estilo renacentista. Es de resaltar la cúpula que hay en esta escalera, dividida en casetones florales, y vemos cómo el autor ha hecho que conforme la perspectiva va aumentando, cada vez los casetones lo ha ido haciendo más pequeños hasta llegar a la clave. Es una obra tipo renacentista. El claustro alto es de obra posterior a la obra general del monasterio y es más sobrio que el inferior. Destaca un magnífico artesonado mudéjar con signos repetitivos de los reyes católicos. Arcos rebajados sobre artesonado en sentido transversal muestran leones con escudos de los reinos de España y el emblema tanto monta. Las ventanas son de arco conopial y la balustrada de piedra lleva la decoración típica del monasterio: el águila de San Juan, el yugo y la flecha. Ahí vemos que es donde pone monta tanto, en los arcos rebajados que están en todo el perímetro del cuadro. Es de muy bella traza el perímetro exterior del claustro, con los pináculos, la crestería y la gárgola. Y ahora ya voy a pasar unas imágenes del exterior para que lo veamos. Ahí tenemos una de las gárgolas que se utilizaban para evacuar el agua. Normalmente se ponían con figuras tipo demonio, hay incluso teorías que hablan de que era para expulsar dentro de los edificios religiosos pues los demonios y todo hacia el exterior. Ahí volvemos a tener el tipo de arcos, los mistilinos, que son arcos que tienen trozos rectos y trozos curvos y al final que terminan en punta arriba. Y esta es la balustrada que antes hemos estado hablando. Ahí tenemos también la tracería, que adopta esas formas que le denominan en forma de llama o flamígera. Esta puerta es del claustro bajo. Aquí vemos las dos plantas del claustro. Aquí también vemos, precisamente desde el claustro, vemos el exterior del cimborrio,
con los pináculos que tiene, la crestería que también bordea todo lo que es el perímetro del claustro. Y bueno, se ha terminado. He tenido que quitar muchas cosas, pero espero que os haya servido. ¿Y alguien tiene alguna pregunta? ¿No preguntan? Bueno, pues a continuación nos levantamos y nos trasladamos hacia la Plaza de la Constitución. Vamos a comenzar la visita del marco histórico. Teníamos programado 15 minutos de descanso, pero como vamos con retraso, pues directamente nos vamos hacia la plaza y nos vamos concretamente hasta la Plaza del Sol, para empezar desde aquí. Esta iglesia, que es de estilo purista, dentro del Renacimiento. Dentro del Renacimiento hay tres estilos: el purista, el plateresco y el herreriano. Pues el primero, que es el que sustituye al que nos ha estado hablando Juan del estilo gótico, del Renacimiento, tenemos aquí ya el primer estilo, el purista. Está llegando la gente. Que es de estilo renacimiento, pero el primer estilo, el purista. Luego después viene el plateresco y después viene el herreriano. Este renacentista es el que sustituye al gótico del que nos ha estado hablando Juan Lanza hace un momento. Renacentista, ¿por qué? Por unas características. Vamos a ver si las vamos viendo y después entramos a la iglesia y sentados seguimos en la explicación. Tenemos en primer lugar una pilastra redondida, una pilastra a ambos lados, que sostienen o que dentro hay un arco de medio punto, no es el arco apuntado del gótico. Fíjense bien, es un arco de medio punto precioso y además un arco trasdosado, porque tiene en la parte interior escultura. Una dovela grande en el centro del arco, muy característico del Renacimiento, así como dos espejos en la enjuta del arco, en la enjuta que es la parte que sostiene, la parte que hay desde el entablamento al arco. El entablamento está formado por las metopas y los triglifos. Las metopas eran una especie de espejos y los triglifos unas cortes verticales. Eso es muy propio del Renacimiento. A continuación viene un entablamento, dos pilastras con capiteles jónicos y dentro la estatua yacente de San Pedro. ¿Por qué? Pues porque esta iglesia está dedicada a San Pedro. Ahora veremos más. Finalmente hay un frontón con el escudo del obispo Sancho Dávila, don Francisco Delgado, que era el que estaba cuando se hace esta iglesia. Estuvo en la diócesis desde 1565 a 1575. La estatua yacente, la estatua sedente de San Pedro, muy erosionada por el paso del tiempo, se coloca hacia 1600 aproximadamente. Esta iglesia ha existido prácticamente desde que Fernando después, en el año 1309, ya aparece esta iglesia. En un documento cuando un racionero, que era un sacerdote de aquí de esta parroquia, está con el obispo de San Pedro.
relacionado íntimamente con lo que es la fortificación del castillo de Mengíbar. Allí tenemos la torre del homenaje y parte de esas murallas estarían dentro de este espacio de la Casa Palacio. Aquí vivía el alcaide de la fortaleza, el alguacil, y posteriormente fueron ocupándola distintas personalidades, siempre de familias muy importantes, no solamente a nivel de aquí local, sino de la historia de España, como veremos a continuación. Estamos en la fachada principal de este edificio. Podemos ver lo que más llama la atención de los condes de García, que es el escudo que está en la derecha. Esta familia, los Ponce de León, adquieren la casa en el siglo XV y anteriormente a esta fecha todos los personajes que vivían en ella eran el mismo alcalde de la fortaleza. Tenemos todos sus nombres, la familia Barrio Nuevo, por una de esas familias, que iban heredando de padre a hijo, a nieto, y van pasando el título de alcaide de la fortaleza, hasta que a finales del siglo XV, en 1489, deciden vender las propiedades. No solamente las propiedades de esta casa, sino casi el medio término municipal de Mengíbar y parte también de los Benitos. Esto era una gran propiedad. Aquí tenían el origen de esta construcción, eran los graneros para recoger pues, todas las cosechas del campo, lo traían aquí. Posteriormente se convirtió en residencia y finalmente, digamos, en palacio. Por eso aquí en Mengíbar siempre a esta construcción la llamamos como palacio de Mengíbar. Pues bien, como decía, la familia Ponce de León, concretamente María Ponce de León, es la persona que compra estas propiedades, tanto este edificio como todos los molinos que tenía asociados, el terreno en el campo, y lo van a conservar durante varios siglos. De la familia Ponce de León, la siguiente importancia son los condes de García, que van, digamos, a engrandecer mucho más, digamos, la historia de este edificio. Los condes de García adquieren muchos títulos nobiliarios, tienen hasta 30 y tantos títulos nobiliarios, son grandes veces de España, en fin, es decir, una serie de, como la duquesa de Álava, que ahora es muerto obviamente, pues esta gente en esta época era pues similar. Y tenemos, como digo, pues otros títulos, Ponce de León y conde de García. Vamos a pasar al patio, al interior, y vamos a seguir. Bueno, estamos en el interior del patio porticado. Este, digamos, sería el recibimiento que cualquier persona que llegaba aquí a la Casa Palacio, pues los señores de la casa saldrían por la puerta principal, que la tenemos ahí, y lo recibirían en este patio. Originalmente este patio porticado sería mayor, por motivo de la construcción del hotel, que es el uso que tiene actualmente la Casa Palacio. En el año 2008 se inauguró como hotel, o anteriormente se hizo un estudio arqueológico e histórico. Nosotros nos encargamos también de hacer lo que es toda la historia de este inmueble y nos dimos cuenta que había un arranque de un arco que tiraría hacia aquella zona. Posiblemente este patio, la puerta principal, que sería esa, estuviese en el centro, en un momento original, pero que por cualquier motivo, pues, hubo una reforma, porque esto ha tenido muchísimas reformas a lo largo de más de 7 siglos de existencia, y decidieron acortar, digamos, el patio. Por eso también nos llama la atención que la puerta principal también está como a un lado. Por eso en su momento original seguramente estaría en el centro. Aquí lo que estamos viendo también en este patio porticado es una colección arqueológica. La tenemos pues adosada en todos los laterales de, para que no lo sepa, a 3 kilómetros de distancia, de aquí del núcleo de Mengíbar, en el yacimiento de Carrasquilla, que estaba el antiguo instituto. Este terreno era propiedad de la misma familia que vivía aquí, con lo cual, conforme el campo se estaba realizando tareas agrícolas y salían restos arqueológicos, pues lo que hacían era también romanos de piedra, que es esa piedra que tenemos en la esquina, está hecha con piedra arenisca y era de una tumba de Carrasquilla. Casi todos los restos que tenemos aquí en el patio son elementos relacionados con las construcciones generales. En la necrópolis de Torronalillo, la necrópolis, pues tendrían una especie de elementos arquitectónicos muy importantes y parte de esos restos son lo que tenemos por aquí. Vamos a pasar a esta esquina. Por eso casi todo aquí en la entrada estaba situada en esa esquina. Es decir, que el personal de servicio entraba por un sitio diferente a la entrada, digamos, principal del edificio. Deciros que la familia de la chica, que es una de las familias que compra esta vivienda a los Ponce de León, en
1880, una infanta de España, se llamaba Luisa Teresa de Borbón y Borbón de Sicilia, que era cuñada de la reina de Isabel II, vende esta propiedad. Su marido y ella venden todas las propiedades y lo compra una familia que es de la chica. Esa familia, en 1880, conserva este edificio hasta la actualidad. Uno de los descendientes es el actual propietario del hotel, que es el que decide hacer una remodelación importante y construir un hotel. Este edificio estaba prácticamente en ruina. En el año 2005 se empezó lo que es el estudio histórico, y una vez que los arqueólogos ya nos fuimos, dejamos paso al arquitecto y ya se remodeló todas las instalaciones. Pues bien, decía que esto era la entrada principal. En este espacio que tenemos situado aquí, hasta esas puertas, estaba el comedor. Allí en la pared hay un reloj hay un vano con una vidriera que representa un reloj, el paso del tiempo, un reloj de arena con una ala, y ahí tendría doña Juana un oratorio para rezar. Era una persona muy católica, rezaba ahí en ese espacio. Como dato curioso también, entre el dormitorio principal de doña Juana y el siguiente, el tabique que había en medio era un cuarto de baño, y entonces se accedía tanto desde un dormitorio como desde el otro